Muy buenas noches, buen amigo. Espero que hayas pasado un buen día y que tú también hayas contemplado en el día de hoy las victorias de Dios. ¿Recuerdas lo que te conté de la batalla de Jericó y luego la batalla en Ai y cómo el pueblo de Israel fue conquistando las primeras ciudades? Espero que lo recuerdes bien, porque lo que voy a contarte esta noche es lo que sucedió justo a continuación. Tras la derrota primero y la victoria después en la ciudad de Ai, el pueblo de Josué tuvo que aprender que la conquista de aquella tierra que habían perdido hace tantos años, que era su hogar y que Dios les había prometido devolverles, que conquistar esa tierra, pues no iba a ser una cuestión fácil, pero que iba a depender totalmente de si se fiaban totalmente de Dios o no. Primero fue Jericó, después fue Ai, y después vinieron muchas otras. Las batallas se contaron por victorias. El primer caso fue el de los Gabaonitas, un pueblo que se acobardó al ver venir el pueblo de Israel y haber escuchado todo lo que habían hecho y todas las victorias que habían logrado anteriormente. Se acobardaron y se inventaron una treta para engañar al pueblo de Israel. Les dijeron que ellos eran un pueblo que venían de muy lejos, que no eran de aquella tierra, y que habían escuchado sus grandes victorias y que se querían unir a ellos y hacer una alianza con ellos. Y los Gabaonitas se acabaron convirtiendo en los leñadores y aguadores del pueblo de Israel. Josué, con el tiempo, se dio cuenta del engaño, pero fue fiel a su promesa y no destruyó a las Gabaonitas. Los reyes del sur de aquella tierra se enteraron y escucharon lo que había sucedido con Gabaón, que era una ciudad mucho más fuerte que Ai, pues ellos también les entró el miedo. Se dieron cuenta de que si iban luchando uno a uno contra Josué y sus hombres, iban a ser pues siempre derrotados uno tras otro, así que hicieron una alianza de los 5 reyes amorreos del sur. Se enfrentaron al pueblo de Josué. Josué, fiado en Dios, se enfrentó a ellos. En aquella batalla hubo un pedrisco enorme, un granizo muy fuerte, y mató más hombres que incluso Josué y sus soldados con sus espadas. Libraron aquella batalla contra los 5 reyes amorreos, y fue más lo que hizo Dios que lo que hicieron ellos una vez más. Cada ciudad que iban conquistando iba siendo consagrada al anatema. Maquedá, Libná, Debir, Eglón, un montón de ciudades que fueron derrotadas una tras otras y consagradas al anatema. Cuando suben al norte, la historia se repite una y otra vez. Los años van pasando, las batallas se van sucediendo y las victorias de Josué se siguen sumando una tras otra. Lo que narra el libro de Josué es algo maravilloso, que es la intervención continua del Dios, de Yahvé, del único Dios verdadero. Porque aquellos dioses de aquellos pueblos eran dioses falsos. Y este es quizás uno de los grandes mensajes del libro de Josué y de toda la historia de la conquista de Israel, que es que solo hay un Dios verdadero, y ese Dios verdadero vence, ese Dios verdadero triunfa, porque ese Dios verdadero es capaz de actuar realmente en la historia. Hoy en día mucha gente puede tener como Dios al dinero, por ejemplo, ¿no? Que el dinero sea realmente lo que más adoras, lo que más te importa y donde pones tu confianza, porque el dinero te puede hacer lograr infinidad de cosas. Entonces conviertes al dinero en tu propio Dios, pero el dinero nunca será Dios. Dios siempre es más fuerte que el dinero, porque es el verdadero Dios, es el Dios incluso que ha creado la riqueza, la cual intentamos contar nosotros con el dinero. Por mucho que la gente convierta al dinero en su Dios, a la fama en su Dios, a la influencia social en su Dios, nunca serán Dios, nunca serán Dios. Son dioses falsos al final que no tienen poder real. El Dios de Israel no es así. Es un Dios real, un Dios verdadero, muy por encima de nosotros, con un poder muy por encima del nuestro, y que tiene sus planes, tiene su providencia y actúa. Esto es lo que se muestra en el libro de Josué. Una vez se había extendido el pueblo de Josué por casi toda la tierra, llegó el momento de repartirse aquella tierra. Es verdad que todavía faltaban muchas ciudades, todavía quedaban pueblos de allí con sus dioses, pero ya se habían extendido, ¿no? Todo lo que era aquella tierra entre el río Jordán y el mar de Occidente, y llegaba la hora de repartirse esas tierras entre las 12 tribus. Israel estaba dividida en 12 tribus y cada sección de tierra pues se la quedó una de las distintas tribus. Todas menos una. En realidad no fueron las 12 tribus, hay una de las tribus un poco especial, la tribu de Leví, que no recibiría en herencia, ninguna porción de tierra. Es muy bonito esto. La tribu de Leví es la tribu sacerdotal por excelencia, y los sacerdotes no reciben en herencia ninguna tierra, nada de este mundo, sino que su única heredad es el mismo Señor, es el mismo Dios. No reciben, por tanto, un lugar donde asentarse, donde echar raíces. Las únicas raíces de la tribu de Leví están en el mismo Dios, en el mismo Señor. Por eso la tribu de Leví no recibe ninguna tierra, la tribu sacerdotal, los levitas, sino solo Dios.
solo el Señor directamente en él. Sí que les dieron algunas ciudades para poder habitar, para poder estar, para poder residir, lógicamente, pero sin tierras, prácticamente pues lo justito para vivir. Al terminar el reparto de la tierra de Israel, los que narran y cuentan la historia concluyeron de esta forma: se cumplieron todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ellos fueron testigos de esto, y esta fue su conclusión. Dios cumplió todas y cada una de las espléndidas promesas que había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta es una de las grandes conclusiones. Dios hace promesas, en primer lugar, y en segundo lugar, las cumple. Cumple sus promesas. Por eso hemos de estar muy atentos siempre a las promesas del Señor. Por ese mismo motivo yo te lo cuento, para que la memoria de los hombres no olvide los grandes prodigios que el Señor hace y que puede seguir haciendo. Para que la memoria de los hombres conserve la fidelidad de Dios a sus promesas. Finalmente pasaron los años y a Josué también le llegó su hora, igual que le llegó su hora a Moisés, a Jacob, a Abraham. Dedicó unas últimas palabras a todo su pueblo. Les advirtió de que tuvieran cuidado, de que fueran conquistando aquella tierra, que terminaran de expulsar a todos los dioses extranjeros, de todos los dioses que no eran el Dios verdadero, y les advirtió que no se mezclaran con las mujeres de aquellos pueblos y que no emparentaran con ellas, y que fueran muy fieles al Dios sin mirar a otros dioses, porque si lo hacían, ellos mismos perderían la tierra y serían expulsados de allí. Tristemente, esta advertencia que les hace Josué, siglos más tarde se haría realidad, aunque eso no te lo voy a contar ahora, lo dejaremos para otra ocasión. Te deseo una noche llena de descanso, una noche llena de paz, que puedas confiar en las victorias de Dios y que nunca pensemos que Él va a fallar a una promesa suya, porque Él no sabe hacer eso. Dios es fiel a cada una de sus palabras. Que Dios te conceda en esta noche la gracia y la paz.